trata de exactamente el otro punto de vista que no hemos visto en las dos conferencias anteriores, que es el factor del entretenimiento y el drama. Hemos manejado en las dos conferencias de una u otra forma la idea de que las noticias, por consideración de muchos de nosotros, tienen una situación ética la cual tienen que entrar entre balancear entre vender revista, entre vender noticia, entre vender noticiario, y que tiene que ser de alguna forma algo que el público quiera ver, y la ética de no alarmar a la gente y dar noticias que son malas y que tienen una consecuencia negativa. Pero ahora vamos a atacar el problema de un punto de vista totalmente diferente. Ahora vamos a hablar de entretenimiento. Ahora vamos a hablar exactamente, nos vamos a quitar un poco de la idea de ficción, de realidad, y nos vamos a meter directamente a ficción. La idea del asunto es que hay una problemática específica, que es el público. El público no es inocente. El público no es alguien específicamente que todo el tiempo el comunicador puede manipular. El público tiene sus gustos, tiene sus intereses y tiene la habilidad y la capacidad de cambiar de programa, de no gastarse 10 pesos por un periódico y de no ir al cine. El público tiene libre albedrío y por lo tanto acciona en ese libre albedrío y forza a la industria del entretenimiento que se puede empezar a parecer a la industria de las noticias. Vamos a hacer un importante punto de vista que quiero que considere, porque tenemos que crear rating. Para crear rating, ¿tienes mi presentación? Por favor. Échatela. Vamos a hablar un poco. Échale acá abajo porque si no puedo. Ay, qué horror. Échatela una arriba. Showtime. Siguiente, señor, por favor. Todas estas imágenes son imágenes de publicidad. ¿Puede tocar el sonido, por favor? ¿Ok? Ya leímos. Tocamos otra vez el sonido y nos vamos a la siguiente. Siguiente, señor, por favor. Tocamos el sonido y nos vamos a la siguiente a la vez, por favor. Por favor. Sonido, por favor, dos veces. Siguiente, por favor. Sonido, por favor. Y la que sigue. La que sigue. Sonido, por favor. La que sigue. Y el sonido. Gracias por la atención. Luces, por favor. Shock, impacto, atención, sexo, violencia, vende. Si tú no me choqueas, no me interesas. Hay un dicho que usamos en Nueva York. Veme la cara. ¿Ves que no te interesa? Do you see that I don't care? I don't care, se dice en inglés. No me interesas. Eso no es entretener. Por eso no vas a pagar
120 o 140 o 300 pesos por un espectáculo. Por eso no te vas a comprar un libro, por eso no vas a comprar noticias, porque tienes que tener shock value, tienes que tener impacto. Como ustedes se dan cuenta, todas estas fotografías son fotografías de la revista Vogue. Son imágenes de revista de entretenimiento. No hay una de noticias. Tenemos decapitados. Tenemos cocodrilos comiéndose a desnudas. No sé lo que Manson está haciendo específicamente, pero también lo tenemos. Tenemos muchas imágenes que manejan una posibilidad de todos los conceptos que manejamos. La pregunta importante es, ¿dónde, señores comunicadores, está el límite, si es que existe? Pasen, por favor, bienvenidos. Hay lugarcillas por ahí. Muy amable. ¿Por qué necesitamos impacto? ¿Por qué necesitamos crear impacto? ¿Cuántas imágenes creen ustedes que tenemos nosotros acceso al día como Homo sapiens? Entre 3.000 y 10.000 imágenes al día tienes tu acceso. ¿Por qué te vas a fijar en una? ¿Por qué no te vas a fijar en las otras? ¿Cuántas películas pueden ustedes tener para ahora en la tarde para ver? Piratas, tele, cines, amigos. El señor sabe bajar las películas. ¿Cuántas tienes de exposición? 300. Por lo tanto, ¿por qué voy a ver una y no voy a ver la otra? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Quiénes de ustedes creen que las noticias no usan estos conceptos? ¿Cuántos periódicos existen? Sí, señor. Dame el nombre. Grítale. Reforma, Si no, no te oyen. Shocking value. Grita. Excelsior, Universal, Reforma, La Jornada, Milenio, La Crónica, Reforma. New York Times, Financial Times, Neue Zürcher Zeitung, Le Monde, El País, El Mundo, ABC. ¿Cuántos quieren? ¿Por qué voy a comprar uno? ¿Por qué me voy a meter yo a una suscripción de un periódico? ¿Por qué lo vas a hacer tú? ¿Pero por qué? ¿Qué realmente te interesa? ¿La tasa PIB de Escandinavia? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Eh? ¿Entretenerte con qué te entretienes tú? ¿Cuál programa? ¿Eh? ¿Cómo cuál? ¿Mande? Tú en A Half Men, ¿es alguna serie? ¿Alguien la conoce? Alzamos la mano. ¿Tiene que ver con violencia? No. ¿Cómo que no? El que sale ahí que ya no saliera muy violento. ¿Tiene que ver con sexo? Sí. ¿Tiene que ver con sexo? ¿Llama la atención? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es morbo? Sí, por favor, allá atrás. ¿Qué es morbo, señorita? Pues algo que te llama la atención. Sí, claro, pero ¿por qué? Porque es prohibido. Tal vez. Grita lo que estoy totalmente sordo. Porque tal vez sea prohibido. ¡Otra vez! ¡Prohibido! ¿Y por qué es prohibido si el sexo es algo natural? ¿Cómo? ¿Usted, señor, sabe usted del sexo? No sabe usted. Entonces, que le cuente. Todos los que estamos aquí presentes nacimos por el sexo. El sexo es algo natural, es algo que los mamíferos hacen, que los insectos hacen. ¿Y por qué existe la situación de morbo? Sí, señor David. ¿Eh? Es algo a lo que a la gente le da pena hablar de ella. ¿Por qué? Sí, señor, por favor. ¿Mande? ¿Por qué nos atrae cuando vemos un Two and a Half Men que se vuelve un programa realmente medio estúpido? Son dos roommates de gente que está un poquito disasociada mentalmente, que tienen a un pobre niño que están echando a perder por todos lados, en todo tipo de cosas, con puras relaciones de 30 minutos porque no tenemos más tiempo para comerciales, en la cual todos nos gusta ver ese programa. ¿Por qué? Sí, señor. Usted que se dedica a la música, ¿por qué?
¿Por qué tiene usted una rola que a alguien le interesa y la otra no? Porque transmite algo. ¿Transmitir qué? Si las dos transmiten igual, pero una dice, oye, ya chole, ¿no? ¿Tú ves, por ejemplo, oyes la hora nacional en el radio? No. ¿Mande? ¿Nunca la oyes? ¿Alguien ha oído la hora nacional? Claro. Sí, señor. ¿Los que oyen la hora nacional se sienten divertidos o informados? ¿Y tú lo oyes la hora nacional? A veces. ¿Cuál fue la última que oíste? Pero ya sabe Fernanda Tapia. En pocas palabras, uno de los efectos más interesantes, pasen por favor, lléguenle, aquí hay lugar donde quieran puedan. Hay un factor muy importante, el factor más importante que existe, señores. El factor más importante que existe es el factor de atención. La atención es algo que nosotros como comunicadores desconocemos profundamente. ¿Qué producto, qué mensaje, qué concepto va a tener la atención que queremos? Y lo que todo tiempo queremos, señores, todos los profesionistas de comunicación, es que algo de que nosotros hagamos tenga atención. ¿Válido? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres vivir en un sistema donde el gobierno te diga lo que tienes que saber? Y si no quieres atención no me interesa, porque a las 2 de la mañana, no, aquí horas en Tokio, ¿qué horas es? A las 9 de la mañana cuando llegas a la fábrica todo el mundo tiene que hacer calistenia, porque es bueno para ti. Toda la fábrica se pone a hacer calistenia. ¿Por qué no tenemos eso organizado? Que todas las mañanas todo el mundo, por cuestiones legales, si no quieres infringir la ley, tienes que oír las noticias nacionales. Y porque espérate, yo tengo chance de oír lo que quiero. Yo tengo una cosa que se llama libre albedrío. ¿Cuál es la estación de radio que oyes? ¿Por qué? ¿Qué música? ¿Alguien más oye Radio Ibero? ¿Cuál es a las 8 de la mañana el locutor? ¿Cómo se llama? Ay, no sé. ¿Cómo? Baxter. ¿Y qué hace Baxter que es tan divertido? Es muy chistoso, o sea, es agradable, el programa está muy bien organizado, es muy light, es muy... Primera definición, no es aburrido, es chistoso, fuera de la normalidad. Una de las características específicas del drama, que es lo que llama la atención, es que sea fuera de lo normal. Una de las características importantes con violencia y con sexo es que el trato de sexo, aunque todos sabemos de sexo, el trato de sexo a nivel público se quita fuera de lo normal. El morbo del que tú hablas, habla de la idea de que yo estoy viendo algo que puede ser que conozca, pero el tener derecho y acceso a un acto tan íntimo, tan privado como sexual, hace posible que yo tenga atención al respecto. Lo mismo es con la violencia. La violencia llega a un momento donde cuando es fuera de lo normal, llama mucho la atención. El haber enseñado una fotografía de un cocodrilo comiéndose una desnuda, que no es lo que vemos normalmente, llama la atención. En pocas palabras, el ser humano sigue siendo un ente profundamente curioso. Y al ser un ente profundamente curioso, todos nosotros queremos ser de una forma divertidos, queremos ser impactados, queremos ser choqueados, queremos salirnos del aburrimiento de lo normal. El problema es cuando nosotros estamos hablando de algo que es ficción, de lo que vamos a hablar ahorita, donde la competencia es sin límite, entre más sexo y violencia metamos en una película o en una serie de televisión, a ver si subimos el rating, esa misma fórmula que tiene mucho éxito, estuvimos viendo las semanas pasadas, qué pasa cuando lo aplicas a la noticia, a lo que te tiene que informar como ciudadano. ¿Entienden la problemática? Porque esto nos llama la atención. ¿Puedes pasarte a esta de acá? O a Dalí muriéndose. Esta es buena. Esta de aquí arriba. Es el Salvador Dalí 2 o 3 semanas antes de su muerte. Okay. Es una fotografía profundamente dramática. Salió en la revista Vogue. ¿Por qué nos llama la atención? Un acto tan íntimo como la muerte. ¿Entienden que somos los seres humanos?
que somos una... Pásense para acá, aquí hay lugar del otro lado. Los seres humanos tenemos una necesidad de ser divertidos, entretenidos. La que sigue acá abajo, por favor, la tortura del changuito. Esta es una tortura de un chango, no sé si es real o no es real, pero es profundamente impactante ver a un animal sufriendo este tipo de Pero ese es de los cuadros de Marilyn llave Manson, que le ¿no? pone. ¿Por qué nos llama la atención? Pero es de la colección de Marilyn Manson. Perdone, profesor. Es de la colección de Marilyn Manson, ¿no? Sí. Es el changuito ese. No, es ficción. Pero entienden que sí queremos verla. El señor hasta se puso los lentes para verla mejor. ¿Por qué? Eso es algo normal, es algo humano. La última, por favor. La que sí, Eso. Señores, un decapitado. ¿Ok? ¿Qué onda? Cuando oímos en la noticia que en la esquina de nuestra casa decapitaron a alguien y pusieron la cabeza encima del taxi, nos alarmamos, pero compramos la revista donde pasa esto a nivel de arte. El problema está no en las fotografías, no en las imágenes, no en los mensajes, sino el problema básico que está, que cualquier comunicador les dice, es querer atraer el interés de la gente. Y la gente cada vez más quiere interesarse en cosas que sean cada vez más fuera de lo normal. Por lo tanto, hay un conflicto entre la honestidad del comunicador, en la idea de poder rendirles un servicio a la sociedad, y por el otro lado tener rating. Porque sí, las revistas más vendidas son las que manejan sexo y violencia. La revista más vendida en Europa se llama Bild, es alemana, y es puro chisme sexual. Puro chisme sexual. Y se vende como ninguna otra revista. El ser humano tiene una necesidad de ser entretenido, de utilizar su tiempo libre en algo que sea divertido, en ir al cine a una película que sea buena, que tenga mucha acción. ¿No será que el problema de la comunicación y de la ética seamos nosotros los espectadores? Es una pregunta a debatir y discutir, porque la comunicación no existe si no tenemos público. Yo no puedo parar acá afuera y gritar las grandes noticias, pero si nadie me oye, mi trabajo de comunicador no llega más. Es la gran diferencia entre el artista que crea para él mismo, porque él tiene que expresarse, y el comunicador que necesita a alguien a quien gritarle, alguien a quien decirle, ¿sabes qué? Salió el sol, yes. Y la gente te dice, ¿y? Es muy parecido, estaba leyendo hoy un artículo del New York Times de un muchacho que acaba de regresar de Afganistán. Se baja del avión en Atlanta, todavía vestido con sus ropas amarillas del desierto. Se encuentra un amigo y el amigo le pregunta, ¿estás contento de llegar a casa? Se echa él un paso para atrás y le tira todo el rollo. Y dice, todo el rollo que esa pregunta existencial tiene que ver, regresar de un conflicto bélico después de ser testigo de una cantidad de barbaries que es la guerra, y le contesta a este hombre que le pregunta una pregunta muy social, como ¿cómo estás? Le pregunta la verdad, le dice la verdad. Le digo, no, por A, B, C, maté, torturé, hice. Y acaba el artículo diciendo, lo único que le debería de haber dicho es, sí, gracias, muy bien. Socialmente no queremos tener ese contacto íntimo con la gente, pero en el entretenimiento queremos ver sexo y violencia. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Cuál es esa problemática del asunto? Tenemos ante nosotros al profesor Nabuc, que se dedica específicamente a manejar sonido, de tal forma de que imágenes que él tiene a su disposición tengan más impacto. Señor profesor. Gracias. Bueno, a propósito de lo que estábamos platicando ahora, bueno, lo que estaba platicando y es algo que estábamos viendo ahora en clase, pero no es de tema final, así que lo comparto también con ustedes. Lo importante de
de cualquier medio en el que ustedes trabajen, ya sea que se dediquen a escribir, ya sea que se dediquen a hacer videos, ya sea, o sea, que quieran algo contar con imágenes, solo con sonido, se quieran dedicar a la postproducción, eventualmente nos tenemos que topar con el tema de la narrativa. Y esto es algo que con el tiempo he visto que no queda muy claro exactamente qué es la narrativa, ¿no? Y esto es súper importante, porque la narrativa es la forma en la que contamos todo. Todo el tiempo estamos contando nuestras vidas. Cuando conocemos a una persona nueva, le contamos nuestras vidas, y nosotros tendemos, los seres humanos, a contar cosas y a entender las cosas a partir de un principio y un final. Siempre. Es decir, siempre tengo ciclos todo el día que empiezan y terminan. Llego a las 9, mi clase empieza a las 9, termina a las 10:30, tengo otra clase, todo empieza y todo termina, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos platicando hace rato, para hacerlo breve, es esto que es la narrativa. La podemos dividir en dos partes. La primera parte, estamos hablando de una especialidad literaria, es decir, gente que se dedica a escribir literalmente historias que se van a publicar, ¿no?, en un cuento, en un libro, etcétera, pero que tiene más que ver con figuras literarias, ¿no? Y la segunda, que es donde nosotros estamos, es la ciencia que estudia la manera de contar. Nosotros, claro, la especialidad literaria que se dedica a contar, pero lo que nosotros contamos, lo que nosotros hacemos, es estudiar cómo contar cosas. Y la forma de contar cosas es muy importante, porque nosotros tenemos que aprender a estructurar contenidos. No importa en realidad el contenido que sea, lo importante es darle el contenido correcto, darle un contenido estructurado. Si ustedes pueden hacer eso, van a poder hacer muchas más cosas, ¿correcto? Ahora, hablamos de contar. Podemos hablar de dos grandes ramas de lo que vamos a contar. Refiriéndonos a la realidad, y esto es también una cuestión bastante discutible sobre qué es lo real, ¿no? Hablábamos hace rato que esto tiene que ver con documentales, con historias, con eventos, con sucesos, y con referente imaginario, lo que llamamos ficción, es decir, pelis, historias que yo me invento y que las escribo. Pero no me puedo inventar cualquier historia, tengo que hacerlo de cierta manera. Ahora, lo que les puedo decir, y vamos a ver unos ejemplos sobre los documentales, tiene que ver con la realidad. La realidad como tal no la podemos aprender con H, ¿sí? No podemos hacerla nuestra como tal, porque eso es imposible. Es la realidad contada a través de quién, a partir de quién. Platicamos hace rato, les daba el ejemplo. Al menos se hacen películas, 2, 3 por año, películas del Holocausto. Y nos soplamos el Holocausto una y otra vez en películas realizadas por Hollywood. Pero ¿quién las cuenta? ¿Qué nos están contando? ¿Quién cuenta la historia del pianista? ¿De quién se trata? ¿Han visto esa película? Sí. ¿Quién es el héroe de la película? ¿Quién? ¿Cuál dijo? El judío, exacto. La lista de Schindler. Otra del Holocausto que tenga el mismo tema. Lista de Schindler. A ver, más fuerte. Campos de Esperanza. La vida es bella. Lista de Schindler. La lista de Schindler. Pero nunca ha habido una sola película hasta ahorita que nos llegue de este lado, que sea de la otra lado. ¿Por qué? ¿No? Bueno, sí está, pero bueno, hay libros. Está Mi lucha de Hitler. Pero hecho película. Pero nadie la vio, ¿sabes? O sea, lo que es muy, muy, muy fuerte de la comunicación es que sirve para legitimar contenidos, para legitimar ideas. Es decir, quién la cuenta y cómo la cuento. Esto es justamente lo que ahorita vamos a desmenuzar. Entonces, ¿entendieron lo de legitimidad ideas? Sí. ¿Sí? ¿Saben lo que quiere decir eso? Que todos ustedes viven la mentira igual que yo. Que vivimos en Matrix. Que la comunicación es la que dice qué es lo que es. Es lo que está hablando el profesor. Lo que es no existe, son hechos. La legitimación de la comunicación es la que te dice quién eres. Perdón, profesor. En contraste con lo que pasa en Estados Unidos, con lo que pasa en México, nosotros no tendemos a legitimar tanto estos mensajes, al contrario, tendemos a hacerlos menos, ¿no? La mexicanidad no es algo que se vea en la pantalla grande, ¿no?
como por ejemplo ser un norteamericano, ¿no? O sea, no existe, no podemos hablar de un solo modelo de mexicanidad, sino podemos hablar de muchos, porque es un país muy diverso, ¿no? Es un país también más viejo, que tiene otra historia. Pero del momento en el que yo decido contratar a un actor para contar una historia, aunque sea basada en un hecho real, estoy creando una ficción. Entonces la realidad y la ficción o sea, los documentales como los conocemos ahora no son realidad, son la realidad del que te quiere contar algo, que tiene una tesis y a partir de esa tesis te la quiere demostrar. Entonces voy y entrevisto a alguien que diga lo que no voy a decir yo para hacerlo legítimo, es decir, para que tenga un peso real y que tú digas, órale. Perdone, profesor. Sí. Bueno, ahorita que estaba platicando de eso, en los años 40 y 50 en México, de hecho se buscó hacer esa imagen homogénea del mexicano. Es cuando surge el charro, es cuando surge, de hecho, el vestido de charro no existía como tal, era el calzón de indio. El vestido de charro se diseña en los 40s y en los 50s precisamente para homogeneizar a la sociedad mexicana durante un momento en el que se está en guerra y además de todo no hay producción de Hollywood. Exacto. Cuando empieza ese quiebre del que usted nos habla, es a partir de 1968, en el que todo aquello que venga quizás legitimando una sociedad homogénea es rechazado por la parte intelectual de México. Pero fíjate, profesor, que me voy a vivir a Inglaterra en los 60s y digo, I'm from Mexico, where's your hat? Where is your horse? And you don't have a gun. Por eso era eso. Another thing, pero mejor no te platico. Digo, pero entonces yo soy mexicano porque tengo que tener sombrero y tengo que tener, y no tengo, y la última vez que monté a caballo aquí en la Marquesa me puse un trancazo, que qué le digo, pero yo como mexicano tengo que saber montar a caballo. Y tocar guitarra y saber cantar. Y mejor no le canto porque ya los que me han oído saben que soy pero atónico. En los 40s y 50s fue la imagen que se exportó y después se dejó de exportar. Gracias a Dios, porque si no todavía nos creerían eso. Sí, profesor. Sí, como que de plano que nos identifiquen a nosotros, por ejemplo, somos del centro, con una imagen de Charro de Jalisco, ¿no? O sea, no es necesariamente una visión de la realidad. Sin embargo, la que sale en la pantalla, ¿no? Ahora, algo que es bien importante que ustedes consideren es que cuando están viendo algo en una pantalla, siempre lo están viendo en el presente. Lo que está pasando ahí siempre se cuenta en el presente. No importa si estoy contando un evento del pasado, todo lo que sucede en la pantalla es en presente. Por eso, las cosas que ponemos aquí, los monitos, tienen tanta fuerza, porque evocan el tiempo presente. Nosotros tenemos que estar siempre adelante, siempre atrás, recordando cosas, pensando en lo que va a suceder, pero la pantalla nos tiene así porque evoca la conciencia, el tiempo presente. Bueno, entonces, podemos hablar de realidad y ficción. Ahí empieza una narración, ¿verdad? Que puede ser contada por un narrador, esto más o menos, ¿no? No todas las películas empiezan con un narrador diciéndonos en un mundo muy lejano donde la soledad no. También lo podemos contar con imágenes, ¿verdad? Y con sonido. Entonces, señor profesor, si yo veo una cosa pornográfica en la televisión, yo me siento que estoy participando porque lo veo en presente y por eso me llama la atención. ¡Viva el morbo! Entonces yo no tengo que salir con una chica, no tengo que ir a un lado y puedo tener toda esta acción sexual en mi televisión en la casa. Temporalmente, mientras esté el play. ¡Yes! Claro, por eso lo veo. Ya entendí. Perdón, profesor. Cuando le pongan stop se van a sentir profundamente solos. Bueno, ahora, la narración, ¿no? Tenemos un narrador, esto es muy importante, la narración, aquí es cuando yo digo, bueno, va dirigido a un público, a partir de ahí, ¿a quién se lo voy a contar? ¿No? Hay todas las historias que ustedes cuenten, lo que quieran contar, tienen un público, y ustedes son parte de ese público, siempre piensen en ustedes como público. Entonces, porque cualquier mensaje que ustedes digan no va a ser aceptado por todos. Pero no va a ser aplaudido por todos, pero tampoco va a ser rechazado por todos. Entonces siempre tiene un público al cual va a ser... Entonces ya que tenemos eso, tenemos una secuencia en donde tenemos un principio, ¿verdad? Aquí no está puesto, pero en el medio tenemos
conflicto, cómo se desarrolla el conflicto, y tenemos un bonito final. Y esta secuencia de acciones, ¿verdad? Esta secuencia tiene que ser de acciones. No puede ser contar, no puedo hablar solamente de qué bonitos son los leones en el África, porque los leones bla bla bla. No, tengo que ver al león haciendo algo, comiéndose a la cebra, o la leona comiéndose sus doncitos, no, así un drama. Tengo que ver acciones, piensen en acciones. Las acciones son lo más importante cuando están hablando de esta secuencia. Ok, tenemos acciones de quién, de un personaje, en uno o varios escenarios, durante un tiempo determinado. Señor profesor, ¿le puedo pedir la opinión a nuestro señor profesor de periodismo? Si usted puede contar una historia en periodismo sin acciones, que no pasa nada. La historia del periodismo sin acciones. ¿Han visto el periódico El Universal día de hoy? No. 95% de los artículos del Universal del día de hoy es periodismo sin acción. No pasa nada. No pasa nada. La mayoría del periodismo de hoy en día se trata de que el periodista es un elemento pasivo que recibe información y nada más lo reproduce sin cambiarlo, sin interpretarlo, sin darle contexto. Por lo tanto, nadie quiere leer el periódico y todo el mundo quiere ir al cine. O sea, claro. Yo diría que eso es periodismo sin acción. Claro. Nada más un ejemplo concreto para que sepan de qué estoy hablando. Digamos que Felipe Calderón da una conferencia de prensa. Lo que pasa es que él aparece frente a los periodistas, da una charla, platica de cosas, y normalmente lo que debería hacer un periodista es sacar la información, interpretarlo y luego pasarlo al lector. Pero lo que pasa muy seguido es que los periodistas simplemente repiten lo que dice el funcionario público como si fuera una rueda de prensa. Y eso es periodismo sin acción. Pero entonces lo que está pasando es que yo prefiero leer en periodismo algo, una hecatombe, que se cayó un avión, se cayó un helicóptero, hubo 70 muertos, y entonces se parece más a qué, señor profesor. No tanto es eso, no tanto es eso, porque cuando estás describiendo una acción no quiere decir que el periodismo es activo. Okay. Si ves se cayó un avión, si yo estuve frente al avión se cayó, yo lo describo así, yo no estoy haciendo nada. Yo digo, pero estás escribiendo una acción que puede interesarme. Si el piloto estaba borracho y fíjate, y entonces... Por ejemplo, no sé, aerolínea tal y tal tiene un problema muy seguido de que los aviones se caen porque no están haciendo bien su limpieza de motores, y eso me dijo persona tal y tal, etc. En este momento el periodismo ya es activo, pero no importa qué pasa, aunque caiga una bomba nuclear, si tú no lo interpretas, si no das contexto, el periodismo no es... ¿Podemos tener ficción no activa? No, o sea, esto es muy importante. Si no pasa nada en su historia es aburrida. Ustedes pueden decirme, sí, es que es una historia real donde pasan los cortometrajes normalmente universitarios, donde hay sexo, muerte y mala iluminación. Hay muchos más temas, además del sexo, la muerte y la mala iluminación. Todos quieren ser Inga. Pero he visto muchos cortos donde no pasa nada. Es una historia real de una persona que robó y mató y violó, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay acciones. ¿De quién tienen que ser esas acciones? Como bien está puesto aquí, del personaje. Y una vez que entramos a esta última parte, entramos en lo que conocemos como el drama. Lo veíamos hace un momento. Diferencia entre drama y melodrama. Melodrama, hay que poner una visión, una idea que es correcta contra una visión que no es correcta, que no está bien. Es el bien contra el mal. Es decir, es el aborto contra la iglesia, ¿no? Es decir, no, es que uno no puede atentar contra la vida que dio Dios. Sí, pero las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Y entonces eventualmente uno tendrá la razón o el no. ¿No? La iglesia contra el matrimonio gay. Un problema, porque entonces cuando vemos en las noticias que el IMSS dice no les vamos a dar servicio a las personas de matrimonios gay, se vuelve un melodrama, porque es exponer una idea que está mal contra una idea que está bien. Sin embargo, el drama, como tal, expone una idea que está bien contra otra idea que está bien. Es decir, a alguien le pegan en el coche, entonces se baja y le dice, oye,
es que te frenaste, brother, ¿no? Y por eso te pegué. Sí, pero es que el de adelante, es que se atravesó un niñito, entonces tuve que frenar y por eso me frené, por eso... Entonces, ambos tienen razón. ¿Sí? Y ese conflicto los va a llevar a algún lado. Si ustedes no resuelven, no plantean el conflicto, no se resuelve, no pasa en sus historias absolutamente nada. Esto no necesariamente refleja la realidad. En nuestras vidas no necesariamente los conflictos se resuelven. En nuestra vida suceden también conflictos que también se pueden ir 1 año o 2 años y no necesariamente se resuelven. Pero en la pantalla, en términos de contar una historia, todas nuestras acciones tienen que ir hacia la resolución del conflicto. Lo más importante aquí es tratar de sacar ese conflicto. Y ahorita traigo una película para que vean claramente dónde y cómo se plantea un conflicto y cómo se cuenta un conflicto. Este conflicto tiene que llevar a nuestro personaje al cambio. También eso no necesariamente pasa con nosotros como seres humanos, ¿no? Las personas dejan de ser amigos, las personas engañan a las personas que quieren y no necesariamente regresan al camino del bien y llegan a disculparse. Ay, perdóname por matarla al novio. No necesariamente sucede así. Pero en la pantalla tiene que resolverse ese conflicto. Ese conflicto tiene que llevar a nuestro personaje a cambiar de alguna forma. Ese cambio puede ser que lo haga mejor o que lo haga peor. Eso no es necesariamente, no necesariamente tiene que cambiar en un sentido positivo. Puede haber empezado a ser una persona muy buena y acabar siendo un hijo. Pero al final, si cambió, mientras más grande sea esa transformación, mucho más es apetecible para nosotros. Pero señor profesor, el ser humano es un poco más complejo que eso. Mucho. Podemos ser totalmente asesinos por un lado y al mismo tiempo querer a nuestro perro. Me dedico en las noches a torturar a señoras viejas, poco a poco, con mucho cuidado, que sufran mucho, y venía a tener ser maestro de kinder y tener a 7 o 8 niños muy bien cuidados. Pero en términos de si lo voy a contar, tengo que hacerlo cambiar. Eso pasa en el arte, señor profesor. Pensaba que hay muchas formas de narrar que no en todas se resuelven los conflictos. Estoy pensando en una de las películas que están ahora en nuestra interpretación de Caballo de Turín, No se escucha. decía que hay diferentes formas de narrar y que no en todas hay solución del conflicto. Que por ejemplo en la última película del cineasta húngaro Béla Tarr, la película no llega a una solución. Eso parecería simplemente el planteamiento de un gran problema. ¿No es terriblemente frustrante? Sí, para mí como espectador. Espectadores lo es, y por eso ese tipo de narrativas alcanzan solamente a un público muy específico. Porque todos nosotros queremos el final feliz, ¿sí, profesor? Sí, todos queremos el final feliz, o queremos que finalmente triunfe el mal o triunfe el bien, pero alguien tiene que triunfar. Y no necesariamente la vida triunfa algo, ¿no? Es algo mucho más complejo que eso. Pero sí, por eso esas películas las ponemos como, o se han puesto, ¿no? Como en una sección de cine de arte o cine propositivo. Porque buscan contar las historias de una manera distinta. Sin embargo, les voy a plantear aquí, en términos convencionales, en términos de una narrativa convencional, no estamos hablando como de arte, no estamos hablando de tratar de demostrar la realidad, sino de cómo se plantea un conflicto en términos, ¿no?, de lo que normalmente hacemos, ¿no? Solución. Todos se dan cuenta que, primera cosa, nosotros participamos en los medios masivos de comunicación presentes y eso es algo que nos llama la atención. Segunda cosa, que existe un conflicto, y además tercera cosa, que no como nuestras vidas, nuestro conflicto en la vida es continuo. Aquí no. Sí, señor. Perdón. En nuestras vidas nuestros conflictos siguen y siguen y siguen, pero en el cine, como espectadores, no es así. Sí, perdón. No.
¿Puedes apagar la luz allá atrás, por favor? Gracias. Al revés. ¿Vieron Rango? Pero véanla. We are gathered here today to immortalize in song the life. A ver si hay títulos. Life and untimely death of a great nature. So sit back, relax, and enjoy your low-calorie popcorn and assorted confections while we tell you the strange and bewildering tale of a hero who has yet to enter his own story. Crunchy, creamy, cookie, candy cupcake. Okay, everybody, let's take it from the top. The stage is set. The night, moist with apprehension. Alone in her chamber, the princess prepares to take her own life. It is far better to nourish worms than to live without love. She reaches for the poisoned chalice. Meanwhile, the wicked Malvolio plots his ascension to the throne, while her aging father lies gravely ill. Ah, who goes there? 'Tis I, the much-anticipated hero returning to rescue his emotionally unstable maiden. Unhand her, you jailers of virtue, or taste the bitter sting of my vengeance. The sting of my... Dr. Marks. Dr. Marks, I'm not getting anything. People, we've talked about this. Acting is react. Victor, you wouldn't. I said it. Mr. Timms, you were good. Perhaps a little too good. What's that, Victor? My character is undefined? That's absurd. I know who I am. I'm the guy, the protagonist, the hero. Every story needs a hero. I mean, who else is better qualified to bask in the adulation of his numerous companions? The stage is waiting. The audience thirsts for adventure. Who am I? I could be anyone. I could be the sea captain returning from a mighty voyage to reclaim his mechanical arm. Or I could be the rogue anthropologist battling pythons down in the Congo. Down, Trunga, down! And if you desire romance, I will become the greatest lover the world has ever known. Hola. I couldn't help but notice you noticing me noticing you. You know, the women find me uncomfortably good looking, but you seem remarkably at ease. Oh, stop. No, really. Perhaps you must. What are you doing? Are those real? What is it? Conflict. Victor, you were right. I have been undefined. People, I've had an epiphany. The hero cannot exist in a vacuum. What our story needs is an ironic, unexpected event that will propel the hero into conflict.
Clarísimo cuál es el conflicto, de qué se trata el conflicto. A ver, prenda la luz. La quiero ver más. ¿Cuál es el conflicto de Rango? ¿Que no tiene qué? No había conflicto. Cayó en medio del desierto cuando era una mascotita bonita. Es decir, estaba en un lugar seguro y de pronto perdió de la nada todo a un lugar inseguro. Entonces, ¿de qué se va a tratar la historia? Ahí básicamente ya nos dijeron qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con Rango? O de qué, a dónde podrían adivinar hacia dónde va esta muy breve historia que vimos A las ahorita. aventuras de Rango. Va a tener que adaptarse a fuerza. ¿Qué más? Va a querer llegar a la familia que... Va a tratar de llegar a la familia, tal vez eso lo pierda, tal vez no, pero lo que sí es muy claro es que tiene que transformarse, tiene que cambiar. Nada en el contexto nuevo de Rango es lo que él sabía, lo que él tenía, lo que él podría imaginar o manejar. Si ustedes no cuentan historias donde el personaje no se transforma en realidad, no pasa nada, no vamos a estar así como estaban viendo ahorita Rango. La peli es original, ¿eh? Pero ¿por qué se creyeron que una rana existe? Iguana. Iguana. ¿Por qué creen que una iguana existe? Sí, profesora. No, estamos haciendo la mesa redonda de todo. Sí. Hay dos cosas indiscutibles en la comunicación y bueno, yo soy un poco más de números, voy a hablar de estadísticas y números. Definitivamente los medios de comunicación sí tienen un efecto, eso está comprobado, se han visto varias teorías y yo me he dedicado a estudiar la telenovela como ficción, como industria y cómo se ha exportado a prácticamente todos los países del mundo. ¿Por qué se puede exportar si habla de cosas? Hay dos cosas, definitivamente sí hay efectos. Hay varios estudios, lo ha hecho la UNESCO, lo ha hecho la ONU, lo hacen las audiencias de cada país. Tengo un ejemplo muy claro. En los años 70, el gobierno quiso poner telenovelas que hablaran sobre la alfabetización de adultos, que hablaran sobre la planificación familiar. Estadísticamente demostró INEGI que sí disminuyó la población demográficamente hablando y que mucha gente, no, ya, bueno, el rating, ahorita vamos a hablar de rating, porque creo apuntar tres cosas, si me permiten. Y bueno, también varios adultos fueron a alfabetizarse, subió el nivel de alfabetización y de hecho se exportó el modelo, ahí están datos de la UNESCO, a otros países latinoamericanos, de África y de Asia. Y esos son los efectos que dan los medios. Pero también es muy cierto, y es cuando ahorita vamos a hablar de rating y de citas, que la audiencia también es activa y también elige los medios de comunicación. Voy a volver a la exportación de las telenovelas. Por ejemplo, en Israel se ven telenovelas, hizo un estudio la BBC, telenovelas latinoamericanas, principalmente mexicanas, para aprender español. O sea, es el uso que le dan en Israel a las telenovelas. Entonces, Londres, ficción puede enseñar, podemos educar con ficción. Eso si la audiencia lo elige. ¿Quién conoce a la rana, Irene? De audiencias activas. Sí, perdone. Ahora, estamos hablando de audiencias activas. Yo elijo para qué voy a usar ese medio. Ahora, también me consta, y bueno, en la BBC, por ejemplo, importó Azul Tequila para demostrar a los ingleses cómo era el proceso de elaboración del tequila en México. ¿Eso es una telenovela? Es una telenovela que importó la BBC de Londres.
esto, ahora decimos, bueno, es que el morbo, etc. O sea, realmente les ha costado mucho trabajo a muchos investigadores y lo dicen tal cual. No podemos determinar exactamente por qué la telenovela mexicana se ve en 120 países. Porque somos simpáticos. Por ejemplo, en Afganistán se vio Mirada de Mujer en régimen talibán, pero no la veían las mujeres, la veían los hombres. ¿Por qué la veían? Porque no querían que sus mujeres hicieran lo que hacía la protagonista de Mirada de Mujer. También está documentado por la UNESCO. Ahora, ¿qué pasa en México? Hablando específicamente del rating y la audiencia. Trabajando en televisión 8 años, a mí me consta que el rating quitaba las telenovelas. Pero estamos teniendo una telenovela aquí, ¿Qué fue? en vivo, sí. Sí, ya saliste, sí, te esperamos. Tranquila, no te preocupes. Así Sí, fuera, sí. Perdón, profesor. así fuera el productor más experimentado, el guionista que mejor impacto quería tener y que había estudiado las narraciones, etc. El rating decía, tengo un 1% y no la quiero ver. Voy a poner un ejemplo. En TV Azteca se tiró una telenovela, seguramente nadie se acuerda de esta telenovela. No estoy hablando de La Chacala. Estoy hablando de otra. O sea, La Chacala es un ejemplo de una telenovela que quiso tener impacto, causó risa en los que lo vio y salió del aire en un mes. Otra telenovela que no duró más que 3 semanas al aire. Y estoy hablando de un productor con mucha experiencia, Pigmenio Ibarra, que había logrado tener mucho éxito con Mirada de Mujer y Nada Personal. Dijo, pues yo voy a crear un impacto fuerte y un tema que va a causar conflicto, tentaciones. Y un sacerdote se va a enamorar de la protagonista. Menos de un 1% de rating. O sea, es la manera que nosotros tenemos estadística y empíricamente de demostrar si la audiencia está viendo o no el contenido. Sale del aire. Ahora, pero nosotros... que sale del aire, ¿por qué? Si es educativa, si es buena para la gente, si es buen a la drama. gente no le gustó. ¿Y qué es lo que hace la productora? Quiere hacer dinero. Adiós. Entonces, el que no tiene rating, no se sale al aire. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Por favor, Me ahorita. consta que TV Azteca hizo un esfuerzo, tal vez haya sido el único en su vida, pero bueno, lo hizo. Vamos a poner un programa cultural los domingos. Dios me libre. Cultural Imagínense, aprendizaje. Eso sí, necesitamos dinero para el patrocinio. Bueno, se buscó patrocinio del Fondo de Cultura Económica, de X patrocinadores, ¿no? A duras penas encontraron el patrocinio, lo ponemos al aire, seguro a la gente sí les gustará ver un programa cultural, claro. Trataban de poner entretenimiento, de hecho se peleaban los personajes históricos, ¿no? Allende contra Hidalgo, y por qué se peleaban y los ponían ahí en debate, igual, menos de 1% de los patrocinadores dijeron, no te puedo apoyar en tu programa cultural, la gente no lo quiere ver. Y para terminar, quiero ejemplificar, mis alumnos de 5º semestre han hecho unos muy buenos estudios empíricos de unos pilotos de No me digas, se pusieron a trabajar. Eso sí es ficción, digo, no es cierto, sí señores. Han hecho encuestas a jóvenes de su edad, de diversas carreras, derecho, psicología, de hecho invitaron gente externa. Y bueno, me podrán ayudar a ejemplificar. Por ejemplo, ¿qué les decían de un programa en cuanto a los escotes en las chicas? Quería, un momentito, el profesor quería decirnos por qué hay rating. Bueno, más que porque hay rating, me llama la atención lo que pasó con Tentaciones, porque exactamente la misma idea se aplicó al Crimen del Padre Amaro. Ajá, ok. En cine no podemos hablar de rating de entradas. Por favor. Y el Crimen del Padre Amaro sigue siendo hasta la fecha la película que más dinero ha ganado, la más exitosa. No, ya le ganó Don Gato. ¿Ya le ganó cuál? Don Gato. ¿De verdad? No, mexicana. Era ¿Y entonces? El Padre Amaro, pero es Don Gato. Su punto. La cosa es Qué triste. que la razón por la que yo creo que el Crimen del Padre Amaro tuvo éxito con Tentaciones no
tiene que ver con lo que estaba pasando en México en esa época. ¿Cómo es posible que la ficción tiene que ver con la realidad, profesor? No me espante, yo no conozco ninguna rana como estas, y en todos estábamos con una atención impresionante. ¿Qué pasa? Por favor, explíqueme. El padre Amaro aparece en un momento. El padre Amaro fue un golpe de suerte, ¿no? Entre otras cosas. ¿Por qué? Porque justo cuando se está haciendo la postproducción del crimen del padre Amaro, se dan estos grandes escandalotes de padres pederastas en Estados Unidos y de protección de padres pederastas en Estados Unidos. Sale el crimen del padre Amaro y este buen señor Serrano Limón empieza a atacar la película. Hay una demanda en contra de la profanación de la hostia y del manto de la Virgen contra la película de parte de Serrano Limón. El PAN empieza a atacar, nunca se censura la película, a la oficina nunca llega ningún mandato de censura, ¿verdad? Pero toda la gente volvió a ver por el escándalo. Incluso vi una caricatura en el Excelsior buenísima donde me dice, oye, fui a ver el crimen del padre Amaro, ¿y qué tal está? Está mejor la polémica. Eso es. Entonces, empezamos a sacar algunas cosas que se vuelven importantes. Lo primero que dijo el señor profesor, que cuando estamos viendo ficción estamos presentes. Se vuelve importante. El profesor atrás dice que, perdónenme mucho, pero no todas las narrativas tienen que finalizar, porque se vuelve algo que la gente no acepta, que quieren acabar el conflicto. El señor profesor habla de que sí existen las noticias, pero hay periodismo de acción y no es tan bueno como de acción. La profesora dice que cuando no hay rating, olvídense. Si no tienen el público, no tienen el público. Señor profesor, usted que se dedica a la política, ¿pasa lo mismo en la política? No puede ser posible. Si los políticos son los responsables de mi futuro, ¿qué pasa ahí? Bueno, había nada más una cosa que quería aclarar. Para hacer contenidos en televisión hay dos métodos. Está el push y el pull. El push es cuando tú tienes el concepto, vas y lo quieres vender, pero tú ya tienes un script, digámosle, que es la manera más romántica de hacer televisión. Tú quieres transmitir un mensaje. El pull, que es lo que se está utilizando más recientemente, es tú más o menos, por ejemplo, lo hace el productor de Una Familia con Suerte. Él hace mucho el pull. Juan Osorio. La mayoría en Televisa se hace bastante. Tú nada más tienes el planteamiento. Ajá. Empiezas a hacer grupos focus groups. Y empiezas a hacer encuestas y empiezas a decir, oye, tenemos esta familia, ¿qué te gustaría que pasara? Oye, pues yo me gustaría que se quedara con fulana. Ok. Oye, me gustaría. Entonces, en el momento vas haciendo. Señor profesor, eso se parece a la política. La imagen. Bueno, de hecho sí, le estás dando al espectador lo que quiere ver y lo que quiere oír. Mismo que pasa en la política, haces el seguimiento de que lo que... Pero fíjense una cosa que se vuelve muy interesante. Cuando empezamos a hablar acerca de nuestro primer debate o mesa de onda que teníamos, era la idea de que ustedes decían, algunos de ustedes, por lo que se inició este tipo de debate, es la idea de que las noticias son morbosas. Y ahora me están diciendo en la tercera de que el morbo, que nosotros somos presentes y nosotros queremos, como dice el profesor, el rating. Aparentemente ser el problema del morbo es que el morbo sí es bueno porque trae rating. Entonces, es culpa del comunicador comunicar ficción cuando tiene que ser realidad, porque va a tener rating o no. No sé si me explico. El público que quiere oír, usted dice mismo, señor profesor, pero mandé. Porque se estaba hablando que el morbo, y precisamente iba a platicar de por las favor. encuestas que hicieron mis alumnos a jóvenes a su misma edad, y hablando también, por ejemplo, esas investigaciones que los profesores hacen en el Instituto de Investigaciones Sociales. Yo cuando hice mi investigación hablé con todos los productores que en ese momento estaban grabando una novela. Algo que sí chocaba era el exceso de morbo, y chocaba, o sea, lo veían en esos focus group, en esas encuestas. Emilio La Rosa me dijo, yo quise poner chavitas que se robaban, que tenían sexo, y lo tuve que sacar. ¿Por qué? Porque la gente me dice, estoy harta.
Y salía en el Instituto de Investigaciones Sociales, o sea, era el exceso también. ¿Pero por qué? ¿No lo querían ver? También depende de los actos, de la manera en que se ven estos productos, porque piensen, si están frente a la televisión una mamá y una adolescente, la adolescente probablemente se va a sentir incómoda de estar viendo que el personaje femenino se acuesta con su novio, porque se sentirá como descubierta ante su madre. Entonces son toda una serie de combinaciones lo que hace que se acepte o no. O sea, poner violencia, poner sexo no equivale a ser aceptado por el público, es un proceso muchísimo más complejo. Explíqueme, profesor, por favor, ¿cómo pasa eso con el hombre? Yo creo que algo que complementa lo que dicen los profesores es que siento que cuando el morbo se comunica mucho deja de ser morbo, porque ya lo de siempre, y lo de siempre ya no se ajusta así. Sí, yo me acuerdo cuando salió una telenovela, creo que los jefes no le tocaron, que se llamó todas estas de primero salió Muchachitas, me acuerdo, y luego salió una que se llama Amigas y Privadas. Pero había soñadoras, me acuerdo que soñadoras en la tacha. ¿No? Tacha y una tacha para arriba y una tacha para abajo. Y entonces la tacha era el tema del día, porque todos se tachaban. Cuando salen otras con tachas, ya la gente ya no le importa, ya lo vio, ya me enseñaste al muerto, enséñame otra cosa. Yo creo personalmente, yo conozco, en persona he trabajado con el cuate de Argos, no sé su nombre. Epigmenio. Ibarra. Epigmenio Ibarra es un cuate que te dice, ok, ya tengo algo que sale de lo común. Sale de lo común. Sí. Sale de lo común, palabra importante. Pero él usa puro push, Epigmenio Ibarra no mide. O sea, retoma cosas de las noticias, pero por eso no sabe cómo le va a ir, porque no mide. Y él te lo dice tal cual.